de vigilancia fetal ante parto. No se olviden que también existe la vigilancia fetal intraparto, o sea, cuando la paciente está en trabajo de parto, donde se hace el control en la sala de labor o sala de hidratación, se practican muchos métodos de vigilancia, estar atento para determinar la salud del feto y la madre también, por supuesto. Muy bien. Entonces, podemos decir que para hablar antes de vigilancia fetal ante parto, debemos considerar unos conceptos que amerita conocer. Entonces, ustedes saben que la mortalidad perinatal es el 20 por 1000 nacidos vivos. Y el 50% de esta mortalidad perinatal es una mortalidad que ocurre dentro del útero, o sea, en pleno trabajo de parto o en pleno estado de gestación. Y la tercera parte de mortalidad neonatal temprana, o sea, la que ocurre en la semana que sigue el parto, se relaciona con problemas de hipoxia intrauterina durante el trabajo de parto. Y el 50% de estas mortalidades ocurren en el trabajo de parto. De modo que es importante conocer estos datos estadísticos para no perder la atención del control durante el trabajo de parto, durante el último trimestre del embarazo. Y una vez que se ha producido el parto, igualmente durante la semana que sigue el parto. Asimismo, tenemos conocimiento que los avances en cuidados perinatales han contribuido en la reducción de la mortalidad perinatal, obviamente. En cuanto se refiere al desarrollo de técnicas de vigilancia fetal, es distinto los aparatos, los instrumentos que disponemos en la actualidad comparados a lo que ocurrió hace 10 años. Por otro lado, los avances en cuidados intensivos neonatales. Hace 10 años solamente teníamos 1 o 2 centros hospitalarios con la atención de cuidados intensivos neonatales. Ahora ha mejorado esta cobertura y no solamente 1 o 2 más hospitales del Estado o privados. Entonces, el desarrollo de nuevas pruebas que permiten realizar un diagnóstico temprano, oportuno y seguro del estado de salud fetal, pues contribuye definitivamente a la disminución de la mortalidad perinatal. Ahora sí podemos hablar de la vigilancia fetal ante parto. Podemos definir la vigilancia fetal ante parto como el proceso que consiste en la evaluación del bienestar y la salud durante la etapa del embarazo. En la vigilancia fetal ante parto son pruebas que se usan de forma sistemática. Detectan a los fetos que presentan una pérdida de bienestar fetal, lo que puede representar directamente un peligro dentro del útero, por lo que se debe tomar medidas oportunas, inmediatas, encaminadas a prevenir el daño fetal irreversible si ocurriera este daño. Las pruebas de evaluación de bienestar fetal son técnicas y procedimientos clínicos, procedimientos bioquímicos, ecográficos y bioelectrónicos. Muchos de estos procedimientos también se aplican durante el trabajo de parto, como lo estaba diciendo anteriormente. Los métodos de vigilancia fetal más utilizados es el método clínico. Fíjese, el método clínico que ustedes tienen que manejar antes de conocer todo el aparataje. Donde ustedes estén haciendo su internado rural, urbano o el SERUM, entonces tienen que echar mano a estos métodos clínicos para evaluar el bienestar fetal y no tener sorpresas con alguna complicación.
Entonces el método clínico comprende pues la historia clínica. Una historia clínica, como les había hablado en la primera clase, tener los datos importantes que la paciente refiere y los datos que el observador encuentra en el momento del examen clínico. La medición de la altura uterina, fundamental, parte del examen clínico obstétrico, ver si la altura uterina corresponde o no a la edad gestacional. Le hemos dicho claramente que al quinto mes la altura uterina está a nivel de la cicatriz umbilical, 16 semanas entre el camino del pubis y la cicatriz umbilical, 28 semanas cerca de la... Cosas que tienen que acordarse cuando ustedes no precisan la fecha de la última menstruación o tienen dificultades para calcular la edad gestacional. Entonces, si ustedes ven con una edad gestacional que no corresponde a la altura uterina, entonces rápidamente ustedes ya tienen la percepción para complementar con otros exámenes que pudieran tener. La observación de los movimientos fetales, fíjense, entonces el método clínico que ustedes libremente pueden llevar a cabo. Y el método bioquímico por registra la medición del estado ácido básico, conocido como el SCAN fetal. La vigilancia fetal ante parto, tenemos también el método biofísico que detecta el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal o la prueba sin estrés NST del inglés o las pruebas con estrés por sus siglas del inglés, el TSO, el perfil biofísico fetal, que comprende tres áreas: el perfil biofísico completo, el perfil biofísico modificado, el perfil biofísico escalonado u observaciones mediante la aplicación del Doppler. El Doppler nos va a revelar los vasos maternos y los vasos fetales. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de causa materna de la vigilancia fetal ante parto? Pacientes gestantes con trastornos hipertensivos del embarazo, ya sea crónico o severa, pacientes con problemas metabólicos como diabetes mellitus, nefropatías, insuficiencia renal, el lupus eritematoso sistémico, pacientes con amenaza o antecedente de parto pretérmino, pacientes que tengan un mal antecedente obstétrico, o sea que presenten un óbito fetal, anemia crónica o aguda, o presencia de alguna hemoglobinopatías, un ejemplo, la talasemia, o pacientes con neuropatías crónicas o agudas, enfermedades cardiovasculares congénitas o adquiridas, uso de medicamentos, drogas o algunas endocrinopatías como la patología del tiroides. En cuanto a la vigilancia fetal ante parto de causas placentarias, tenemos pues los trastornos hipertensivos del embarazo, la preeclampsia fundamentalmente, la restricción del crecimiento intrauterino, la insuficiencia uteroplacentaria, embarazos prolongados, el desprendimiento prematuro de placenta no muy inserta, la placenta previa, el oligohidramnios, también el polihidramnios, que son causas de indicación de vigilancia fetal anteparto de causa placentaria. Ahora, la vigilancia fetal anteparto, en cuanto se refiere a las indicaciones de causas fetales también. Entonces, estamos precisando que puede haber causas maternas, causas placentarias y causas fetales. Entre las causas fetales tenemos la distocia funicular, puede circular que esté en el cuello, puede ser que está envuelto en el tórax, en el abdomen, miembros inferiores, en cualquier sitio se puede enredar el cordón y se complica más si el cordón es corto, cuando hay brevedad de cordón. Soplo funicular, cuando hay laterocidencia, o sea, el cordón está al lado de la presentación. Cuando hay transfusión feto-fetal o cuando algunas pacientes cursan con disminución de los movimientos fetales, tenemos que hacer una vigilancia fetal a fin de buscar la causa. En caso de los embarazos múltiples, infección fetal, isoinmunización o rotura prematura de las membranas o defectos congénitos que vienen con esta complicación.
¿Y cuáles son las pruebas utilizadas? Entonces, los protocolos de vigilancia fetal ante partos son efectivos en reducir la y mortalidad perinatal y las secuencias neurológicas a largo plazo cuando se hace un diagnóstico temprano y se da una conducta adecuada. La utilidad es identificar el compromiso fetal y actuar antes que la hipoxia, antes que ocurra la acidosis metabólica, que sí puede ser fatal para el feto. Estas pruebas utilizadas tenemos la vigilancia fetal clínica, que ya lo hemos narrado, la vigilancia fetal electrónica, la vigilancia fetal ecográfica, el Doppler obstétrico, la vigilancia fetal bioquímica o en algunos casos la biopsia de vellosidades coreales. Este es un esquema donde ponemos el transductor para detectar los latidos cardiofetales, detectar la actividad uterina, si es que hay contracciones, también determinar los movimientos fetales, entonces para el monitor fetal. La vigilancia fetal clínica. Entonces, como les había dicho, se basa en la historia clínica, donde se logra identificar los factores de riesgo y puede establecerse las posibles complicaciones maternas o posibles complicaciones fetales. Un control prenatal adecuado y oportuno para detectar algún factor de riesgo nuevo en el desarrollo de la gestación. En la historia clínica se determina el crecimiento uterino según curvas y percentiles. Se determina el aumento de peso materno mes a mes, cuánto debe incrementar o cuánto ha dejado de aumentar o si es que está con un exceso de peso. El crecimiento uterino se evalúa mediante el tacto. Cuando la gestación es aún intrapélvico, hasta las 8 semanas tenemos que hacer el tacto bimanual y podemos precisar más o menos la edad gestacional. Luego se puede usar la cinta métrica cuando ya el útero es extrapélvico. Pero también podemos usar en la práctica alguna regla como la regla de McDonald. Entonces se calcula la edad gestacional según la altura uterina. Hay una reglita, la altura uterina se multiplica por 8 y se divide entre 7 y nos da la edad gestacional en semanas. Fácil de aplicar en la práctica cuando tenemos desconocimiento de la fecha de la última menstruación o tenemos duda para corroborar la edad gestacional. Entonces, si nosotros encontramos el fondo uterino sobre el pubis, entonces aproximadamente corresponde a una semana, a una gestación de 10 semanas. Un punto medio entre la sínfisis, el pubis y el ombligo, entre 14 semanas. A la altura del ombligo está entre el 20 a 22 semanas. Debajo del borde costal, 36 semanas. Alcanza al apéndice sifoide del esternón hacia el término del embarazo. Entonces son parámetros en la práctica para más o menos calcular la edad gestacional. Los movimientos fetales también es otro parámetro de la vigilancia fetal clínica. La frecuencia de los movimientos fetales aumenta con la edad gestacional hasta las 30 o 32 semanas, luego disminuyen en un 50%. La variación de movimientos fetales es amplia, puede llegar a ser de 5 a 30 por hora, depende de la actividad del feto, o si está despierto o está después del alimento materno. Se estima que el límite inferior no debe ser menos de 3 movimientos fetales por hora, sobre todo en el tercer trimestre, considerando los periodos de sueño fetal. Debe ser más o menos 10 movimientos fetales en un tiempo de observación de 12 horas. Eso tenemos que implicarle a la paciente. Y si la paciente está monitorizándose en su casa, tenemos que darle una cartilla para que registre los movimientos fetales de acuerdo a un determinado tiempo. La disminución o ausencia de los movimientos fetales puede significar una alteración del bienestar fetal, incluso un signo de sufrimiento fetal. Ahora, ¿cuándo percibe los movimientos? Se perciben los movimientos fetales
Más tempranamente las multíparas, que lo hace entre las 16 y 18 semanas. Y las nulíparas demoran un poquito más, entre las 20 y 22 semanas. Es otro parámetro, porque a veces no sabe cuándo ha menstruado la última vez la señora, tenemos, y en el examen clínico tenemos el hallazgo clínico de la altura uterina. Entonces, pues, o tenemos dudas, decimos, señora, ¿desde cuándo empezó a sentir los movimientos fetales? Ah, pues a partir de la quincena de febrero. Ah, bueno, ya tenemos más o menos a qué edad está empezando o cuántas semanas tiene. Es posible la relación con la alimentación de la madre y su actividad física. Es importante este movimiento. Aumenta los movimientos fetales con la alimentación de la madre y con la actividad física. Es de fácil aplicación y la madre puede anotarlo, el número de movimientos fetales en una hora, por la mañana y por la tarde, o en 30 minutos, tres veces al día cuando nosotros queramos obtener este recurso, este dato. Ahora, la vigilancia fetal electrónica es la vigilancia y control que se realiza mediante instrumentos electrónicos llamados cardiotocógrafos. ¿Qué evalúan los cardiotocógrafos? Evalúa primero la frecuencia cardiofetal, o sea, la línea de base, los movimientos fetales, la actividad uterina, si hay contracciones o no, reacción frente a estímulos externos, o sea, usamos instrumentos para producir, pueden ser instrumentos sonoros o manualmente, para producir un movimiento, despertar al feto si está durmiendo. Y su correlación e interpretación permite, pues, valorar el estado de la salud fetal durante la gestación o durante el parto. El objetivo es detectar lo más precoz y seguro posible la alteración del bienestar fetal producido por algún grado de hipoxia, antes de que se produzca el daño físico o neurológico que es irreversible. Son dos pruebas fundamentalmente, el test estresante y el test sin estrés, o sea, depende de las contracciones uterinas. Igual, tenemos acá, la paciente debe estar en semi-Fowler, no en el decúbito dorsal, poner las correas, tenemos que hacer nuestras maneras de Leopold, donde esté el dorso, se aplica para detectar los latidos cardiofetales, en el fondo uterino para ver si hay contracciones uterinas y otro instrumento para ver si se mueve el bebé o no. Entonces, estas dos pruebas deben ser realizadas preferentemente a partir de las 30 a 32 semanas debido al desarrollo motor del feto. El NST puede realizarse desde las 26 28 semanas. Son sin estrés. Deben tomarse en condiciones adecuadas, ya que la hipoglicemia materna, o sea, el ayuno, o la actividad física, de acuerdo al ciclo circadiano, o uso de determinados medicamentos como narcóticos, vasopresores, bloqueadores, o estimulantes beta-adrenérgicos, vasodilatadores, entre otros, pueden alterar los resultados del monitoreo fetal. Entonces, tienen que considerar estas cosas antes de hacer un puntuaje o una evaluación. Se debe suspender la medicación depresora del sistema nervioso central por lo menos 24 horas antes del procedimiento. Y tampoco tenemos que evitar que la paciente esté en ayunas. Si está en ayunas, señora, vaya a comer algo y regrese para hacer la evaluación. Acá tenemos el monitoreo fetal electrónico, donde observamos en la parte de abajo la dinámica uterina. Estas son contracciones uterinas un poco irregulares, más o menos 3 a 4 por 10 minutos. Y esta es la línea de base. Esta es la línea de base donde se grafica la actividad de los latidos cardíacos. Fíjese, esta es una línea. Este monitoreo está muy malo, ¿no? Nunca debe verse así, a no ser que esté premorte o sea un inmaduro. Las variables que ya les hemos dicho, pues la línea de base, la frecuencia cardíaca fetal, después la variabilidad de los latidos cardiofetales, las aceleraciones transitorias, desaceleraciones, movimientos fetales y contracciones uterinas. En la parte de abajo están las contracciones uterinas, tenemos acá las aceleraciones,
Aquí hay una desaceleración, la variabilidad, la variabilidad. La línea de base o frecuencia basal es la frecuencia cardiofetal promedio, presente entonces presente en ausencia de contracciones uterinas, movimientos fetales u otro estímulo. Registra en no menos de 10 minutos. Esto debe de registrarse, como han visto en la gráfica anterior, desde 10 a 20 minutos. Nunca debe ser menos de 10 minutos. Durante el trabajo de parto es la frecuencia cardíaca registrada entre dos contracciones. No valoramos en plena contracción. Tengo que ver que esté en reposo para evaluar la prueba intraparto. El sistema nervioso simpático eleva pues, la frecuencia cardíaca, es igual que ustedes corren y su corazón comienza a latir más frecuentemente. Y el sistema nervioso parasimpático, al contrario, disminuye, produce una bradicardia. Tenemos acá el esquema, otro monitoreo fetal, dinámica uterina. Después acá tenemos la línea de base de las contracciones uterinas. Está si está entre 120 y 160. Está ese límite. ¿Qué más? Acá debería aparecer también los registros de los movimientos fetales. Esta es la gráfica donde tenemos que evaluar. La variabilidad son las variaciones de los latidos cardíacos fetales, los cuales por naturaleza y normalmente no tienen una frecuencia precisa ni constante. Son de corta duración, son las variaciones entre latido y latido cardíaco fetal, midiendo el tiempo que hay entre las dos. Son de larga duración, son las variaciones o oscilaciones de los latidos cardíacos fetales respecto a la línea de base ocurridos en un minuto. Los resultados pueden ser mínima de 0 a 5 latidos por minuto, moderada de 5 a 10 latidos por minuto, normal es de 10 a 25 latidos por minuto. Aumentada más de 25 más. El sistema nervioso inmaduro, anemia o hipotensión materna, la restricción del crecimiento intrauterino, fetos prematuros, posmaduros, sufrimiento fetal, sedante o hipertensión de hipoxia o asfixia pueden dar una alteración de la variabilidad. Acá tenemos, entonces, las flechas que ustedes ven acá mide los movimientos fetales. ¿Cuántos movimientos ocurrieron en estos? Tenemos 5 movimientos. Esta es la línea de base de los latidos cardiofetales, ¿no? Acá, fíjense, acá no hay variabilidad, no hay reactividad tampoco. Entonces está alterado este monitoreo. Vigilancia fetal electrónica, entonces, en cuanto a las aceleraciones, son los aumentos rápidos de la frecuencia cardíaca fetal, por lo menos 15 latidos por 15 segundos. Representa reactividad y adaptación a la hipoxia pasajera. Y las desaceleraciones son disminución de la frecuencia cardíaca fetal de la línea de base, cuya amplitud y duración mínima debe ser de 15 latidos durante 15 segundos. Estos son de 3 tipos. El DIP 1 son tempranas, el DIP 2 son las tardías y las DIP 3 son las variables. Las desaceleraciones se registran en el test solo cuando hay dinámica uterina, en el test estresante. Acá tenemos, entonces, mi cursor acá está. Entonces acá tenemos las aceleraciones. El feto se mueve y el corazón comienza a latir más aceleradamente. Esas son las aceleraciones. La línea de base es la línea donde oscila mayormente los latidos cardiofetales. La variabilidad, como hemos dicho, de 5 a 25, acá tiene 10 más o menos, es la variabilidad. Y estos son los movimientos fetales, las flechas que lo registran así. Y lo de abajo son las contracciones uterinas. Contracciones uterinas. Ahora, ¿por qué ocurren las desaceleraciones? Puede ser por un reflejo vagal. ¿En qué casos puede ocurrir? Cuando hay un examen pélvico prolongado, cuando está haciendo tactos muy prolongados en el sentido de querer determinar la posición, la variedad de posición
Entonces puede demorarse y puede producir un reflejo vago-vagal. La compresión iatrógena del cráneo fetal, o sea, en algunos casos igual por un tacto muy fuerte o muy intenso, o cuando está el paciente, la paciente o el trabajo de parto, puede ocurrir estas cosas. O puede haber un rápido descenso de la presentación, puede dar un reflejo vagal y da pues desaceleraciones. O hay incompatibilidad cefalopélvica, o la maniobra de Valsalva prolongada, da pues desaceleraciones. Pero por trastorno del flujo o de la oxigenación fetal, esto sí es patológico, puede ser por una distosia funicular, una circular de cordón ajustado, una brevedad de cordón, una laterocidencia de cordón, un prolazo de cordón, tantas cosas de patología funicular. Una hipoxia materna, que se le haya caído la presión a la madre en forma prolongada, o tener un problema respiratorio, una distosia de contracción, o sea, una hiperdinamia, o sea, que no dé opción a recuperarse, contracciones muy seguidas, más de 10 contracciones en 10 minutos. Una insuficiencia placentaria, que sea una placenta senescente, vieja, con calcificaciones, que no va acorde a las exigencias durante el trabajo de parto o durante la gestación. Una hipotensión materna, como hemos dicho, bloqueo o arritmias cardíacas o de causa desconocida, también puede haber desaceleraciones. Ahora veamos cuáles son el DIP 1 o las tempranas. Se inicia con la contracción y regresa a su valor basal al terminar la contracción. No suele descender por lo debajo de 100 latidos por minuto. Se presenta con más frecuencia cuando las bolsas están rotas, en la fase activa del trabajo de parto. Se originan por reflejo vagal, también por compresión de la cabeza fetal. Los DIP2, si son patológicas, tardías, comienza después del inicio de la contracción. Se empieza la contracción, empieza la desaceleración. Su valor más bajo se produce posterior al acné de la contracción y su retorno, el retorno a su valor basal, demora, o sea, es pasado el término de la contracción. Refleja la presencia de hipoxia fetal, sufrimiento fetal, que tenemos que terminar el embarazo o si está en trabajo de parto. El DIP3 o variables son desaceleraciones que varían mucho en amplitud y frecuencia, se relacionan con problemas de compresión del cordón y pueden introducir hipoxia fetal y son muy permanentes, si son muy permanentes, por supuesto. Acá tenemos las caídas, las desaceleraciones evidentes por debajo de la línea de base, por debajo. Entonces acá tenemos, este es en espejo, no hay ningún problema, pero en otra vamos a ver que es tardía, o sea, esto no ocurre, empieza acá, pero demora para llegar acá a la normalidad después de la contracción. Acá tenemos. Entonces acá tenemos eh, el intervalo, se produce la contracción, entonces cae, descenso, es como un espejo, un tipo de espejo, un DIP 1, como dice acá. El problema es del DIP 2, que es patológico. Empieza en el acme de la contracción, este es el acme de la contracción, ahí empieza la desaceleración. Y no termina cuando termina la contracción, sino demora un poco más en recuperarse. Esa es la diferencia del DIP 2. Igual, taquicardia fetal. Cuando la frecuencia fetal se mantiene por encima de 160, hemos dicho que los latidos cardiofetales varían entre 120 y 160 durante más de 10 minutos. Debe considerarse como presunta normalidad leve, las contracciones, entonces una taquicardia fetal leve es de 160 a 180, moderada entre 180 y 200, y severa más de 200 latidos por minuto. ¿Cuáles son las causas? Puede ser prematuridad, estimulación externa, taquicardia materna emotiva, puede ser causa idiopática, infecciones maternas y el síndrome febril, infección ovular, una corioamnionitis, infección fetal, anemia materna, deshidratación materna, enfermedad cardiovascular o metabólica materna, fármacos o drogas. Ahora, lo contrario, la bradicardia fetal es la disminución de la frecuencia cardíaca fetal que se mantiene por debajo de 120 latidos por minuto, al menos durante 10 minutos.
Esta puede ser moderada cuando los latidos cardiofetales se encuentran entre 100 y 119 latidos por minuto y puede ser severa cuando la frecuencia cardiofetal está por debajo de 100 latidos por minuto. Las causas puede ser el sueño fetal profundo, que el feto se haya quedado dormido profundamente, puede ser de causa idiopática, también puede ser causa de hipoxia, asfixia fetal, bloqueadores del sistema nervioso simpático, hipotensores, sedantes, anestésicos, drogas. Ahora vamos a ver la vigilancia fetal electrónica. Entonces, el NST es el registro simultáneo de la frecuencia cardíaca fetal y los movimientos fetales. Acá no hay contracciones. Se basa en que normalmente la frecuencia cardíaca fetal se modifica transitoriamente, aumentando su frecuencia en relación a los movimientos fetales o a estímulos externos. Se aplica a todas las gestantes embarazadas como prueba de control y en especial ante cualquier caso de riesgo fetal que ustedes hayan encontrado en la anamnesis o en el examen clínico o en los antecedentes de la paciente, sobre todo cuando se sospecha de insuficiencia placentaria. Una insuficiencia placentaria, podemos tener un informe ecográfico con el estudio de placentarios, con disminución del grosor, con calcificaciones, etc. El paciente debe ingerir alimentos y la prueba debe hacerse en la etapa postpandrial para no tener falsos positivos. La paciente en posición semi-Fowler, ligeramente lateralizada al izquierdo. Debe de controlarse los movimientos fetales y apretar el pulsador cada vez que percibe los movimientos fetales. La madre debe pulsar para registrar en el gráfico. Se realiza durante 20 minutos y de ser necesario, de ser insatisfactorio el resultado, puede continuarse 20 minutos más. Acá tenemos la misma imagen. Ustedes ven los transductores en el fondo uterino, la actividad uterina. El otro es el dorso del feto, para eso hay que hacer la maniobra de Leopold. Y con la mano derecha tiene la señora en la mano, donde tiene que registrar los movimientos cada vez que se mueve el feto. ¿Qué valoramos? La frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad, las aceleraciones y los movimientos fetales que lo hemos mencionado antes. Acá tenemos el esquema, igual. Entonces, la actividad fetal, la aceleración, desaceleraciones, movimientos fetales, la dinámica uterina. Este feto está moviendo 500.000 veces por minuto, fíjese, y por eso que los latidos están siempre por encima con aceleraciones. La interpretación. Una prueba se llama reactiva cuando hay 3 a más movimientos fetales en 10 minutos de observación, con presencia de aceleraciones buena, íntegra, repetida a la semana. Si está todo bueno, señora, venga a la semana. Le hacemos otro control. Prueba no reactiva cuando hay 2 o menos movimientos fetales en 20 minutos, sin aceleraciones. Puede haber un compromiso fetal. Se realiza estimulación sonora manual. Se puede prolongar 20 minutos más. Si persiste como no reactivo, se procede al test estresantes, o sea, aplicarle oxitocina, control y ver cuál es el comportamiento real. Pruebas insatisfactorias, puede haber pruebas insatisfactorias, 2 o menos movimientos fetales con variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. En este caso, que hacemos prolongar 20 minutos más, después con estimulaciones o repetir la prueba a las 6 horas, cuando hay estos resultados. Ahora vamos a ver el CST. El CST también se llama prueba de Pose. Se basa en la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal a las contracciones uterinas. Pues esto puede hacerse en trabajo de parto o amenaza de parto, o si no está, con el uso de oxitocina. Se fundamenta en la premisa de que la oxigenación fetal transitoriamente se agrava por las contracciones uterinas en el feto subóptimamente oxigenado. El consiguiente. Entonces, empeoramiento intermitente en la oxigenación. A su vez, puede conducir a la frecuencia cardíaca fetal a un patrón de desaceleración tardías. Las contracciones uterinas pueden provocar
o acentuar un patrón de desaceleraciones variables causadas por compresión del cordón umbilical u oligohidramnios. Consiste entonces en simular mediante el uso de una infusión de oxitocina las contracciones de un trabajo de parto. O sea, estas pruebas sirven para ver terminar el embarazo. Si nosotros producimos contracciones uterinas con el uso de oxitocina y encontramos una alteración del bienestar fetal, entonces tomar la medida correctiva. No esperar el trabajo de parto para que se compliquen las cosas. ¿Hay contraindicaciones? Sí, claro, son en qué casos partos prematuros, ¿por qué? Porque puede desencadenar el parto definitivo, rotura prematura de membranas, antecedentes de cirugía uterina, la placenta previa, o polidramnios o embarazo múltiple. Acá tenemos las contracciones uterinas, uso de la oxitocina. Contracciones uterinas, no podemos pasarnos de más de 3 contracciones en 10 minutos, acá se han pasado, que puede traer alteraciones. Fíjese acá. Este monitoreo acá es una línea, no hay variabilidad, no hay reactividad, acá hay movimientos fetales 3, pero acá no hay, el feto está muy bajo, entonces acá cero de variabilidad, cero de actividad, por eso que tiene un puntaje de 6. La interpretación del TST es prueba negativa, no hay desaceleraciones tardías, DIP2. Prueba positiva, presencia de 3 contracciones tardías en 10 contracciones uterinas. Prueba equívoca, que también puede ser sospechosa, cuando hay 1 o 2 desaceleraciones tardías en 10 contracciones. También puede haber pruebas insatisfactorias. Trazado de la frecuencia cardíaca no es de buena calidad, entonces en estos casos hay que repetir. Esta es otra situación patológica que tiene que aprender el patrón sinusoidal. Criterio diagnóstico, frecuencia cardíaca de línea de base estable de 120 a 160 latidos por minuto, con oscilaciones regulares. Amplitud de 5 a 15 latidos por minuto, raramente superior. Variabilidad, corto plazo, plana, fija o oscilante. Ausencia de tramos de registro de reactividad o variabilidad normal de la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son las causas de un patrón sinusoidal? Puede ser la anemia fetal aguda, la eritroblastosis fetal, el descubrimiento prematuro de placenta normoinserta, hipoxia fetal grave, aspiración de meconio, diabetes, preeclampsia, estas situaciones. Fíjese cómo es el trazado, prácticamente esto es premorte. El puntaje que ustedes ven acá se le asigna dos puntos para cada parámetro, la línea de base, variabilidad, aceleraciones, acciones, movimientos fetales que nos hemos repetido. El perfil biofísico fetal, entonces, reúne diferentes parámetros biofísicos como el monitoreo fetal no estresante, los movimientos fetales y respiratorios que se visualizan por ecografía, el tono fetal que se visualiza por ecografía, el volumen de líquido amniótico igualmente que se visualiza por ecografía. En ambos sistemas, una puntuación de 8 o más se relaciona con una evolución satisfactoria, 7 o menos da relacionado con factores que hay que investigar. El Doppler es otra situación que nos ayuda a evaluar el bienestar fetal. La ecografía Doppler obstétrica es una forma de una evaluación ultrasonográfica utilizada para valorar el flujo sanguíneo arterial y venoso más importante de la madre, las arterias uterinas, y del feto, la arteria cerebral media, la arteria umbilical y el ducto venoso. El feto se oxigena a través de la vena umbilical, la cual procede directamente de la placenta. Este volumen de oxígeno debe ser distribuido de manera óptima a los órganos que requieren mayor aporte, como es el corazón y el cerebro. Entre la semana 8 y la semana 9 de regestación, a nivel de estas arterias, ocurre, como ustedes recordarán, la primera oleada de invasión por parte del trofoblasto, que produce cambios en la estructura vascular de estas arterias.
Como también ustedes sabrán, luego entre las 15 y 16 semanas de gestación se da la segunda oleada de invasión trofoblástica, la cual de manera normal genera una pérdida de la capa muscular vascular de las arterias uterinas espiraladas, convirtiéndose en vasos capaces de manejar grandes volúmenes sanguíneos, entonces, necesarios para la gestación y con baja resistencia. El ductus venoso, ¿qué valora? Cuando se dan alteraciones en su morfología, estas consisten básicamente en la pérdida de la positividad de las contracciones arteriales, lo cual podría suponer falla cardíaca fetal, feto severamente afectado por asfixia y o un marcador de cromosomopatías. Y la arteria umbilical, entonces la arteria umbilical es un fiel reflejo de la circulación placentaria. La ausencia y la reversión del flujo diastólico de la arteria umbilical representa un estado avanzado de compromiso placentario y se asocia con resultados perinatales adversos, casi siempre secundarios a la enfermedad placentaria. ¿Cuáles son? Restricción del crecimiento intrauterino, entonces la preeclampsia, dependerá de la severa, se debe ser. Y la arteria cerebral media, la circulación cerebral es normalmente una circulación de alta impedancia, con flujos continuos hacia la circulación cardíaca. Cuando existe hipoxia fetal, ocurre una distribución del flujo sanguíneo hacia los órganos más vitales para su sobrevida del feto, que es el cerebro, corazón y glándulas suprarrenales. La arteria uterina, la perfusión uterina se incrementa a lo largo de la gestación en el primer trimestre. La ultrasonografía Doppler representa una valoración rápidamente reproducible y confiable aún durante estados tempranos del embarazo. La flujometría Doppler ofrece la oportunidad de entender que es el proceso fisiológico del feto enfermo, presenta un deterioro hemodinámico que sigue un orden secuencial lógico y no se da al azar. Este entendimiento es vital para llevar a cabo una vigilancia fetal de calidad que nos permite realizar intervenciones oportunas, como habíamos dicho al empezar la clase, optimizando así el momento ideal para llevar a cabo el parto y modificar el tipo de control prenatal que se le ofrece a nuestros pacientes. Acá tenemos varias gráficas de lo que hemos hablado. Arteria cerebral media alterada. Igualmente acá hay un flujo reverso. Entonces son patologías que ocurren en forma secuencial, en este caso sobre la restricción del crecimiento intrauterino. Tenemos un Doppler de la arteria uterina, su curva es clásica, es rápido de reconocer sus alteraciones en cuanto a la diástole, cuando aumenta, este es cuando esto está más bajo, o sea, la diástole está disminuida, está alterado el flujo uterino. La arteria acá vemos la placenta, en qué momento y dónde podemos aplicar el Doppler. Acá vemos una placenta con calcificaciones circulares, una placenta tipo 3, igualmente acá, que nos hace un indicio que puede haber una insuficiencia placentaria. La vigilancia fetal bioquímica. Entonces, el dosaje de estriol, valores menores a 4 miligramos en orina de 24 horas, hay un sufrimiento fetal crónico. El lactógeno placentario, a las 32 semanas, el dosaje por debajo de 4 nanogramos por mililitro se relaciona al 75% con sufrimiento fetal. La alfa-fetoproteína, a la semana 16-18, la elevación traduce alteraciones del tubo neural. Bioquímica sanguínea fetal, pH, oxígeno, CO2, en cuero cabelludo, puede ser posible. Ahora la oximetría de pulso fetal.
El uso de la oximetría de pulso fetal para evaluar el bienestar fetal durante el trabajo de parto no cambia la tasa general de cesárea. No es tan indicativo para tomar una decisión. Las pruebas de bienestar fetal son métodos indirectos de vigilancia fetal y pueden evaluarse de distintas formas. La única forma directa de determinar el estado ácido-básico del feto es el método bioquímico, no olvidarse esta situación, con análisis de la sangre del feto por una muestra tomada del cuero cabelludo o en las nalgas del feto, dependerá de la presentación. Obviamente en el trabajo de parto, después no tenemos otra manera de tener el acceso. La oximetría de pulso fetal mide cuánto oxígeno lleva la sangre del feto. Utiliza una sonda que se coloca en la cabeza del feto mientras está en el útero y la vagina durante el trabajo de parto. Se dice que la sonda no interfiere con los movimientos de la mujer durante el trabajo de parto. Bueno, es un procedimiento sofisticado últimamente. La oximetría de pulso fetal más la cardiotocografía no mostraron diferencia en las tasas de cesáreas en general, ni en la salud de la madre o en el recién nacido, en comparación con la tocografía sola. No he encontrado muchas ventajas. Muy bien, señores alumnos, esa clase les he tenido preparada para hoy día. Entonces, a medida que vamos desarrollando nuestras guías prácticas, también vamos a hacer uso de estos métodos que nos son de mucha ayuda para el diagnóstico temprano de una alteración de la salud del feto. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces si no hay preguntas, nos estamos viendo en cualquier momento. Hasta luego, señores alumnos. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Adiós.